Buen día, mis hermanos, bendecidos. Gloria a Dios, porque el Señor manda muchas bendiciones a esta su casa y dice que nos ama como ese Padre hermoso y bello que es, que da todo por sus hijos y que lo ha dado a través de nuestro amado Rey Jesucristo. Él hablaba a su pueblo y hablaba con Felipe y Tomás y les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto lo hablaba allí en Juan capítulo 14 versículo 1. ¿Qué nos está diciendo el Señor, nuestro amado Rey? Si creen en mi Padre, ¿cómo no creer en su Hijo amado? El Padre de multitudes, el Padre de naciones, el Padre de pueblos. ¿Y cómo no estar agradecidos con el Rey y dirigir nuestro corazón y nuestro pensamiento a nuestro amado Padre, que hoy quiere lo mejor para nosotros, para la multitud de naciones y multitud de pueblos? Hoy darle los honores a Él por ser ese Padre espiritual que siempre está caminando delante nuestro, que siempre está abrigándonos y llenándonos de su gracia. Esto le enseñó a Tomás y a Felipe. Eso también nos está enseñando hoy nuestro amado Rey, que creamos en ese Padre. Y si creemos en el Padre, creemos en nuestro amado Jesucristo. Y si creemos en nuestro Rey Jesucristo, también estamos creyéndole al Padre. Y hoy declaramos que su Espíritu está en este lugar, que está morando en cada corazón de cada uno de ustedes, hermanos, y que está morando en nuestras vidas, en nuestras familias. Todos los honores, todo el honor y toda la gloria se la entregamos a nuestro Padre, amado Jehová. Y pidámosle al Espíritu Santo que hoy a través de su palabra, que nos llene de su gracia y de tu gloria, y que abra nuestro entendimiento con el fuego de su Espíritu, y una palabra nos llene de su gracia en esta mañana, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y disfrute de la palabra. Para los que toman apuntes, vamos entonces, dice la palabra de hoy, Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. Y dice el tema de hoy: un llamado divino al arrepentimiento. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos saben que el arrepentimiento es para todos? Amén, hermanos. Amén. Dice que el arrepentimiento es una de las doctrinas proclamadas por Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos. Amén. Todos estos varones predicaron el evangelio de arrepentimiento diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hay alguien aquí que crea que ese es el tiempo de correr a arrepentirnos porque el reino de los cielos está a las puertas? Hermano, ya llegó la hora. Diga, mire al hermano de al lado, dígale: arrepiéntate porque ya llegó la hora. Arrepiéntate porque llegó la hora. Dice que si no, la palabra dice que si no nos arrepentimos, dice, pereceréis. Entonces vamos a ver Lucas 13. Lucas 13, dije 3 al 5, ¿verdad? 1 al 5 dije. Bueno, vamos a leerlo, lo tengo aquí de 3 al 5, pero vamos del 1 a ver qué. Lucas dice: arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaba allí alguno de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Amén. Hermanos, muchas veces uno tiene una idea, lo digo por mí. En un tiempo yo tenía una idea que tal pecado era más o menos que por decirlo así. Entonces uno decía, no, mis pecados son pequeñitos. Hace unos años yo recuerdo que tenía un jefe y decía, y era un ministro, un siervo de Dios de los altos, era mi jefe. Y él decía, cuando lo llamaban, diga que yo no estoy. Y yo le decía, pero eso es mentira. Tenía mucha confianza con él. Yo sé que aquí hay gente que conoció a esa persona. Y me decía, ay, no, eso no es nada. Esos son pecados pequeñitos. Y de pronto yo en ese tiempo me lo creía. Hermano, pequeñito o grande, ¿cuál es el resultado? 1 más 1 son 2. Pecado chico o grande es lo mismo. Es lo mismo. Ponía el ejemplo que di a una persona. Se roba una aguja o se roba una vaca. ¿Qué pecado es más grande? ¿La vaca o la aguja? Es igual, porque no deja de ser pecado. Entonces, si nosotros deseamos perecer, ¿qué tenemos que hacer? Ocultar nuestro pecado. Pero cualquiera que sea el pecado, si nosotros, llámese como se llame, lo reconocemos, lo admitimos, lo reconocemos, lo declaramos y nos arrepentimos, ¿qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa? Encontramos la gracia de Dios que es dada a nosotros por medio de ¿qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? Dice que es el arrepentimiento, dice que es el cambio de la mente respecto a las cosas que haya hecho malas o malo. Y segundo punto dice sentir tristeza y dolor de haber ofendido a Dios. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿a quién le ha pasado cuando uno comete cualquier pecado y siente en su corazón que? Eso es la primera parte. Vergüenza. Siente tristeza, siente dolor. Dios, te fallé. Dios, perdóname. Pero muchas veces el pecado nos dejamos manipular por el demonio, pecamos y en segundos, eso le pasó a Judas, el traicionero. ¿Qué pasó? Cuando peca, ese pecado lo lleva a uno ¿a qué? A sentir dolor, a sentir vergüenza ante el Señor, a sentir sucio. Estoy sucio, hay pecado en mí. Y esa parte no le deja tranquilo, esa parte le hace carga, esa parte no le deja vivir tranquilo. ¿A nadie le ha pasado que se acostó y esa carga no le deja dormir? A mí me pasó muchas veces y me pasa hoy en día. Porque ¿quién dijo que aquí hay gente totalmente perfecta? El Señor dijo que el que no tuviera pecado levantara la piedra. Y yo creo que eso, lo digo por mí, son muchas las piedras que a veces uno no quisiera, pero que se dan. ¿Qué dice? ¿Quiénes se tienen que arrepentir? Porque habrá alguien preguntando quiénes se tienen que arrepentir, ¿verdad? Y vamos a ver la palabra en Romanos 3:23. ¿Qué nos dice la palabra? Dice el Señor en su santa palabra: por cuanto todos que pecaron están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. ¿A qué vamos? El pecado puso entre Dios y el hombre, una barrera, un muro. Y ese muro viene, si uno no traspasa ese muro, pero muchos estarán diciendo: Jesucristo murió en la cruz y me perdonó mis pecados. Sí, eso no lo voy yo a discutir.
Y yo fui limpio y purificado por la sangre del Cordero. Sí, yo eso no lo voy a discutir. Pero resulta, Él nos dio la salvación. Sí, tampoco lo voy a discutir. Pero resulta que muchas veces, sabiendo que somos salvos, sabiendo que el Señor nos redimió de la condenación total del pecado, la carne nos doblega y cometemos pecado. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? La gloria de Dios, como hijo amado de Dios, no se puede apartar de mi vida. Si usted y yo somos un hijo de Dios, redimidos, nacidos de nuevo, no podemos decir, es que Dios ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo? La gente del mundo dice, Dios me tentó. Y es que Dios puso y caí en el pecado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dios me dio a mí su redención. Lo mínimo que yo puedo hacer es vivir en la gloria de Dios todos los días. Amén. Y no caer en la tentación. Porque la tentación, ¿a qué me lleva? A pecar. La carne me lleva ¿a qué? A pecar. Ya. Entonces, si ese pecado fue redimido, y todo pecado, porque todo pecado lo compró Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Él cogió la cartera que estaba llena, llamémosle la cartera de deudas, y nos compró. Nos redimió por medio de ¿qué? De su muerte. ¿Qué hace un banco cuando una persona tiene muchas deudas con el banco? ¿Qué hace el banco? Lo ejecuta, ¿verdad? El banco lo llama cada 2 años a cobrarle. ¿Cómo lo llama el banco? Todos los días de la vida. Oiga, usted tiene una cuenta morosa y comienzan ¿a qué? A amenazarlo y a presionarlo ¿con qué? Que le van a poner abogado, usted lo dijo. Y lo van a reportar a todas sus partes credenciales. Le vuelven la vida ¿qué? Cuadritos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Calladito, compró la cartera donde estaban todos nuestros pecados, dio su vida, murió por ello y nos dio libertad. ¿Nos cobró algo? ¿Nos llamó a presionarnos? ¿Nos lo sacó en cara? ¿Nos lo refregó? Oiga, era que usted era tan pecador, pero bueno, yo en lástima lo compré. Silencio, callado, nos compró para darnos vida eterna. Por eso el pecado nos ensucia, mi hermano. Por eso el pecado nos carga, no me da libertad. Dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito. ¿Y para qué lo dio, iglesia? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mire lo lindo, mi amado Rey. Al comprar esa cartera, somos herederos directos de la gloria de Dios. Esa vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿será que eso nos lo ganamos en una rifa? ¿Será que eso nos lo ganamos en qué? Esa es una gracia inmerecida, pero el más grande regalo de Dios, habernos comprado. Pero hay gente que no, pero yo ¿de qué me arrepiento? ¿Han oído ese tipo de persona? Pastora, pero yo ¿para qué me arrepiento? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Han oído ese tipo de personas? No nos vamos a distraer. Entonces, ¿qué pasa? Como amados hijos de Dios, no podemos seguir practicando el pecado, mis hermanos. Como amados o personas que fuimos redimidas, no podemos seguir practicando el pecado. Porque el pecado es de ¿quién? ¿Quién me dice? Oiga, hoy la gente hoy está dormida. El pecado, ¿quién lo trajo a la tierra? Juan 10:10, ¿qué dice? Que Él vino ¿a qué? A hurtar o matar y destruir. Amén. Él vino a hacer todo lo catastrófico que vino a la tierra. Pero Cristo vino ¿a qué? A dar vida eterna y vida en abundancia.
Por eso no podemos practicar el pecado. No podemos. Primera de Juan 3, 4 al 9. Primera de Juan 3, 4 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Todos tienen la palabra, mis hermanos? Amén. ¿Hay alguien que no tenga Biblia aquí? Me levanta la mano para que los servidores le pasen una Biblia. Todos la tienen. Amén. Dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también ¿la qué? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Ese Él es quién? Jesucristo. Todo aquel que permanece en el pecado no peca. Todo aquel que permanece en Él, ahora sí, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha ¿qué? Conocido. Un hijo de Dios no puede, ay, es que fue mi debilidad. Ay, es que pastora, Satanás me tentó. Sí, Satanás lo tentó, pero Dios no estaba ahí y ni usted estaba con Dios. Amén. Dice, hijitos. ¿No le parece tan lindo cuando el Señor nos llama hijitos? ¿A alguien aquí le gusta eso? Que el mismo Dios en medio de su amor le diga, hijito, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en dónde? En él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, mira, ¿a qué quiero llegar yo? Muchas veces decimos, ay, pero yo me arrepentí. Y de hecho que cada vez que peque se vuelve una costumbre. Y eso lo estamos viendo en el mundo. Cada vez que peque, ay, pastora, sí, yo pequé, pero yo me arrepiento, yo me postré en el altar, yo me arrodillé, yo le pedí perdón a Dios. Pero ¿esa es una persona nacida de Dios? No, porque sigue infringiendo ¿qué? La ley, sigue pecando, sigue cayendo en el deseo de lo que sea, de lo que el diablo le haya puesto. Entonces esa persona, pregunto yo, ¿es de Dios o es del diablo? Es del diablo, porque quien comete pecado no es de Dios. Quien comete pecado, entonces se vuelve una costumbre. Dios no quiere, Él nos compró, sí. Fuimos sellados con la sangre, sí. Pero mis hermanos, Él no quiere que sigamos en las mismas. Entonces se nos vuelve un hábito, nos volvemos conchudos. Porque la simiente de Dios tiene que estar en el verdadero cristiano. Uno oye X personas y religiones decir, pero para eso nos compró Cristo, ya no hay pecado. Ya no hay pecado. Sí, Él compró la cartera, pero usted siguió repitiendo lo que Él un día compró y no le quedó saldo, pero usted empezó una nueva cuenta de maldad, de pecado en su corazón. Hoy en día las personas no quieren arrepentirse. Y lo digo porque a raíz de eso saqué esta prédica también. Dijo, pastora, pero es que yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo de qué arrepentirme. Me lo repitió 3 veces. ¿Alguien aquí lo cree? Hombre, yo creo que en el transcurso de la vida, todos los días de pensamiento, de obra, de omisión, de espíritu, de cuerpo, de mente, pero estamos fallando. ¿Qué dice Juan 8:34? Respecto a lo que es el pecado. Dice, Jesús le respondió, de cierto, ¿a quién le respondió Jesús? Dice que a los judíos que habían creído en él. Jesús le responde, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Dice unos pocos, dice todo aquel, ¿verdad?, que comete pecado se hace ¿qué? Esclavo. Por eso el pecado trae esclavitud. Una persona que lo coja ya de vicio o de resabio o de hábito, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Es un esclavo. ¿Un esclavo tiene recompensa? No, porque es un esclavo. ¿Un esclavo tiene un salario? No, porque es un esclavo. ¿Un esclavo le honran? No, porque es un esclavo. ¿A un esclavo le dan libertad? No, porque es un esclavo. Esa es la persona que mantiene pecando y ya se vuelve costumbre. Pero es que este es un pecadito chiquito, como decía mi jefe. No hay grande ni pequeño. El pecado, pecado se llamará por siempre hasta que venga Jesucristo, en el nombre de Jesús. El pecado es pecado, mi hermano. Pero los que nos arrepentimos, dice que a donde abunda el pecado, abunda la gracia, ¿verdad? Y ahora que está abundando en el mundo, hermanos, el pecado no es sino salir de esas rejas afuera y miramos la cantidad de pecado. Miraba yo en cualquier parte, en un conjunto, una niña, eso a mí me ha tenido aterrorizada. No tiene, yo creo que esa niña tendrá 17 años. Y otra niña por ahí de unos 15 años, yo creo, no sé, dos sardinitas preciosas, muy lindas. Y llega la niña grande, llega la pequeña, la más sardina, yo creo que esa niña, no sé, es mínima la edad que debe tener. Y sale la niña grande y la recibe delante de todo el mundo con abrazos y besos y abejorrean ahí delante de todo el mundo como cualquier pareja de hombre y mujer. Y no le da, y la chiquita le da como, y lo peor es que la chiquita viene como con unos libros. Me imagino que le dirá a la mamá que se va a estudiar. Y la más grande la coge delante de todo el mundo y la acosa sexualmente. Digo porque la soba, la abejorrea, vuelve y la soba. Yo dije, Dios mío, me dio tanta tristeza. Y la mamá de las dos niñas, me imagino, sanas de lo que está pasando. Amados hermanos, el pecado está afuera que abunda. Si usted no le enseña a sus hijos a buscar de Dios, a entrar en una vida santa, ¿qué se van a imaginar ese par de mamá? Que ese par de criaturas. Y yo la vi ese día, la última vez que le vi, normal, vestida de niña y abejorreando o acosando sexualmente a esta otra criatura. Yo decía, ¿dónde están los papás de estas criaturas? Ahora yo pregunto, ¿estará diciendo Dios, ¿dónde está el amor que me dicen tener si siguen pecando? Hermanos, hay que arrepentirnos. La gracia de Dios está en nosotros, pero nada ni nadie llena los vacíos de nuestro corazón. El día que nosotros abrimos el corazón, el día que decidimos arrepentirnos, el día que decidimos, pueblo santo, buscar de Dios, o más bien Él nos buscó a nosotros, porque yo creo que, lo digo por mí, yo no buscaba a Dios, Él me buscó a mí. Y me dio la libertad y me dio la bendición de salir del pecado, llegar a los pies de Cristo, ser una persona nacida y transformada en el Espíritu. Yo digo, no merece volver atrás. No merece volver al pecado, mi hermano. Porque el pecado es condenación, es desastre total. Es revolcarse otra vez en el vómito. Dice que la marrana vuelve ¿al qué? Al lodo. Que el perro ¿qué? Vuelve ¿al qué? Al vómito. Palabras fuertes, pero que están en la Biblia. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento, diga, el arrepentimiento trae vida. Trae vida, mis hermanos. ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús. ¿Mediante quién trae el arrepentimiento? ¿Qué está haciendo el hombre del común? Va a buscar a otro hombre para arrepentirse, supuestamente.
Pero no, mis amados, eso no es arrepentimiento, porque usted tiene que confesar sus pecados con voz al cuello a un ser humano o a la presencia de Dios. Usted va a la presencia de Dios, amén. Usted no necesita otro hombre, ¿sabe por qué? Ahí sí, como le dije una vez a una persona, me dijo, ay, usted tal cosa, y le dije yo creo que los pecados míos son más pequeños que lo que usted está haciendo. Y yo sabía por qué le decía. Mire, a veces es tan triste que uno a veces ve los pecados grandísimos de los demás, pero ahí sí, como decía la persona, pero es que los pecados míos son chiquitos. ¿Alguien aquí cree eso? Ningún chiquitos, es pecado. Amén. Primera de Juan 2 del 1 al 6. Primera de Juan 2 del 1 al 6. Dice el Señor hoy, nos dice a todos. Vuelve el Señor y nos dice, hijitos míos. ¿A dónde están los hijitos del Señor? Aquí están, y están los que están ahora, está ahora los hermanos predicando en todas las partes del mundo. Hay hijitos reunidos en todo el planeta Tierra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, hermano. Mire tan lindo. No nos dice el Señor, oiga, sinvergüenza, dejen de pecar. No, es tan tierno mi amado Jesús que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Vamos con el 2. Y Él es que propiciación por nuestros pecados. ¿Quién dio la vida por nosotros? Jesús. Amén. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, el mundo. Y en esto sabemos que nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuántos están en Cristo aquí? El que dice permanecer en él, debe de ¿qué? De andar como él anduvo. Eso merece un aplauso para el Rey. Eso es mi amado Dios, amada iglesia. El que dice permanecer en él debe, diga debe. Y mira a tu hermano, dígale, tú debes de andar en santidad. Dígaselo. Tú debes andar en santidad. Debemos, mira que es un mandato. Es un mandato andar fuera de pecado, fuera de todo lo que el mundo ofrece allá. ¿Qué ofrece el mundo? Destrucción, sexo, pecado en todos sus ámbitos, robo, asesinato, bueno, tanta cosa. Pero los que fuimos comprados, los que nos hicimos esos hijos, porque hay una cosa. ¿Sabe qué pasa, mis hermanos? Pero es que es un hijo de Dios. No, ahí hay un error. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Una persona que no anda en los caminos de Dios es una creación. Sí, es una criatura hecha por Dios, pero no es hijo, porque los hijos somos los herederos. Quien hace pecado hereda, pero la causa de su pecado, la destrucción. Pero los que somos hijos, que buscamos al Señor, que nos comprometimos con Él, que le servimos a Él, que le somos fieles a Él y que somos bendecidos por Él, el pecado ya nos huele, dígale al de al lado, a feo.
Hermano, el pecado te tiene que oler a feo. A feo. Ya es putrefacto, está descompuesto. ¿Y sabe qué? Cuando usted ya se ha arrepentido en el Señor y ha nacido de nuevo, ese olor del pecado ya le da vómito, ya le da rebote, ya no se siente, ya no compagina con él y reconoce que usted es el amado de Dios y que por eso no puede caer en eso. Hermano, Dios es bueno. ¿Alguien aquí lo cree? El pecado no es bueno para el cristiano. Nadie me vio. ¿Eso lo creen aquí? Que nadie me vio. Quizás en el momento me meto 4 metros en un subterráneo y resulta que allá al fondo hay algo en donde yo voy a pecar y Dios no me vio. Sí me vio y me cobró porque estoy infringiendo la ley. Así esté debajo de 50 metros de la tierra, pero Él me cobra mi pecado. ¿Por qué? Porque estoy en contra de lo que Dios quiere. Amén. Gracias, Señor, porque es bueno. Quien reconoce su pecado y se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Hay alguien aquí conmigo? Sí. Mira, todo pecado, pero quiero que quede claro esto, porque esto lo han cogido de sinvergüencería muchas personas. Ah, no, Dios me compró en la cruz y ahora no hay remisión. Hay libertad para pecar. No, dígale al de al lado, no, error. Error, Él nos compró, pero para que fuéramos sellados con la sangre del Cordero y no volviéramos atrás. Lo dije hace un minuto. Entonces, ¿qué pasa? Todo pecado es perdonado. Solo hay uno que no es perdonado. Ese sí usted se puede pelar las rodillas, puede hacer 5,000 ayunos, puede hacer cantar lo que quiera, pero ese no es. Y aparece en Mateo 31:32. Dice la palabra del Señor: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. ¿A quién? A los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y el 32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, quien entra a hablar cosas que no son santas en contra del Espíritu Santo, dice que ese pecado no le será perdonado. Amén. Amén. Todos los otros pecados son perdonados. ¿Alguien aquí lo cree? Pero diga, pero si lo reconoce, lo declara y se arrepiente. Yo reconozco en mi espíritu, pequé, pero yo tengo, ay no, yo lo guardo porque ¿qué irán a pensar que yo pequé? No, yo no lo puedo albergar, yo tengo que cantarlo. Con voz al cuello, sí, yo pequé. Me arrepiento de todo corazón ante Dios, ante el mundo o ante tenga que hacerlo. Pero hay que confesarlo, porque el pecado agazapado trae condenación también. ¿Qué hizo David? Vamos a ver los Salmos 32:5. Ese es un ejemplo. Él pecó, cayó en la condenación de que, ¿quién me dice? ¿Quién lo dice? De Belsabé. Él cayó en la tentación de esta mujer, la hizo concubina, tuvo un hijo, mandó a matar a su esposo Urías. Y cayó y él pensó que nadie lo había visto, tenía su guardadito, pero la conciencia ante Dios tuvo que reconocer el pecado, tuvo que sacarlo. Salmos 32:5, ¿qué dice? Dice David, mi pecado te qué, o sea que tuvo que cantarlo, hablarlo. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? Él dijo, tiene que confesarle a tal persona.
Por eso el único que tiene derecho a perdonar pecado fue, y eso porque mi padre Jehová ay, ahora se me olvidó, lo eligió, es Jesús de Nazaret. Amén. Nadie tiene derecho a perdonar pecado, nadie. Y el mundo está enseñando a que los pecados hay que confesárselos a hombres igual o peor, y perdóneme Dios porque no estoy acusando a nadie, sobre la tierra, a personas que no. Mira lo que es uno dejarse guiar por el mundo y no por las cosas de Dios. Entonces, ¿qué vemos? David reconoce su pecado, lo declara, confesaré mis transgresiones, o sea, todo lo que tenía guardado, David se lo confiesa a Jehová y dice el Señor en su palabra que fue perdonado su pecado. Amén. ¿Hay alguien aquí conmigo? Amén, hermano. Bonito, hermoso, precioso, lindo, santo es el Señor. Nuestro corazón cuando le confiesa el pecado. ¿Alguien aquí sabe que Dios no desprecia al pecador? ¿Cómo creía uno antes? Cuando uno andaba en el mundo todavía no había dado la palabra de fe en la vida de uno. Uno creía que era el ¿qué? ¿El más santo o el más pecador? Uno se creía como la cucarachita más miniatura, la más despreciada. Pero ¿sabe qué es lo precioso de Dios? Que cuando usted llegó a los caminos del Señor, el Señor vio su corazón contrito y humillado. Usted se dirigió al Padre con dolor, con tristeza, con llanto, porque el pecado trae tristeza, llanto, destrucción. Entonces, ¿qué pasa? El Señor se condolió. Su infinita misericordia vio que usted y yo nos humillamos y ofrendamos nuestro corazón y hallamos gracia otra vez. Así hizo David. Él declaró su pecado, pero ¿sabe qué pasó? El Señor volvió y lo restauró. ¿No le parece hermoso eso, mi hermano? Él vuelve. Salmo 51, 17. Vemos que Dios no desprecia al pecador, pero sí condena el pecado que hay en él. Él le ama, pero él no ama lo que está haciendo. Eso es cuando los hijos cometen pecado. Y son los hijos. A mí me duele, mis hijos pequen. Pero ¿sabe qué? Eso no quiere decir que dejen de ser mis hijos. Amo a mis hijos, pero si ellos están pecando, pero son mis hijos. ¿Qué busca una mamá cuando sus hijos andan en los caminos malos? Por más que sea el mal hijo, ¿sabe qué pasa? La mamá ora día y noche, llora al Señor, clama, le ruega a su hijo también, implora que él cambie. Y cuando cambia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa mamá o en ese papá? Hay gozo en su corazón. Pero cuando esta persona pasan años y años y años y no da cambios, ¿qué pasa también con el corazón? Hay desilusión, hay tristeza y de todo lo que ya sabemos. Amén. El Espíritu dice, los sacrificios de Dios son el ¿qué? El espíritu quebrantado. ¿Qué estamos diciendo? Dios, perdóneme. Usted es chévere, perdóneme. Una vez una persona me decía, es que yo amo a Dios a mi manera y Él es un bacán conmigo. Perdóneme, Señor. Palabras textuales. ¿En esa persona estaba el Espíritu de Dios? No. Su pensamiento humano pensaba que podría manipular las cosas de Dios a su manera. No, dice el Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. Él no se goza que usted se arrodille y le salgan ampollas y le salga sangre. Hay gente que se arrodilla 3 horas para subir una loma y cree que con eso ya un arrepentimiento puro. No, es transformar desde lo adentro, desde su corazón. Señor, pequé, sí, pero Padre, hay poder y gloria en ti. Yo me pongo en su presencia y demuestro ante Dios mis cambios. Y eso no es pequé por la mañana y por la tarde. No, ya, listo. Hay silicio en mi corazón. Hay dolor hasta que Dios me purifique. Amén. Gracias, Señor. Dice Proverbios 28 al 13.
El que encubre sus pecados, ¿qué dice la palabra? Proverbios 28:13, léalo toda la iglesia, por favor. Fuerte. El que encubre sus pecados, no, dice el Señor, prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará. ¿La qué? La misericordia de Dios. Mira qué lindo es el Señor. El que encubre sus pecados, o sea que el pecado nos trae también escarestía. Diga escarestía. El pecado trae ruina. El pecado trae escasez. Por eso una persona que abre en pecado, y quizás en 5 minutos usted lo ve andando en las últimas carros, usted los ve andando en aviones privados, usted los ve en plata al granel. Pero eso se lo lleva el viento. ¿Sabe por qué? Porque no es plata o bienes bien habidos. Hermano, el que encubre su pecado, ¿y qué pasa? ¿Qué se está viendo en el mundo? Somos pero prestos a decir, mire, fulano es pecón. ¿O no? ¿Aquí hay alguien conmigo? Esto está en silencio hoy. Hermanos, somos prestos a poner el ojo. Ese falló. Y de una vez, ¡pin! El sablazo, dicen por ahí. De una vez, la flecha y envenenada, porque ni siquiera va con veneno. Pero hermano, ¿qué es de mí? Volteé la flecha para acá. El pecado trae condenación. Dijo alguien por ahí. Oí esto y me dio risa. Los hijos de los demás son pecadores menos los míos. Eso es así. Eso es así, hermanos. Y eso es triste. El que encubre sus pecados no prospera. Y si prospera no le va a rendir. Mas el que él confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. La misericordia de Dios alcanzó a David. Pero para que alcance la misericordia de Dios tenemos que ¿qué? Confesarlos. Y a la vez, haga así, apartarnos. Apartarnos. Y a veces es un poco para la gente, pero hay que apartarnos. Un día una persona me preguntaba, ¿y qué pasó con su primo tal? Una persona que andaba en el mundo, no sé hoy en día porque hace mucho tiempo, mi esposo y yo tomamos la determinación de apartarnos por completo de esa persona, siendo familiar. Y andaba en el pecado. Pero ¿qué tenía que hacer? Era mi familiar, pero yo tenía que ¿qué? Y duele. ¿O no duele usted apartarse de un ser querido? ¿Quién me dice? Duele. Y harto. Pero mi hermano, hay que hacer las cosas en el orden de Dios. Amén. Pero queda claro que Dios no nos desecha. Lo que desecha es lo que venga malo en nuestro corazón. ¿Qué dice Isaías 55, 6, 7? Isaías 55, 6, 7. Vamos a ver qué dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado, dice el Señor. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Usted cree que Dios hoy está aquí oyendo el clamor de cada uno de nosotros? Hermanos, sí. No importa el horario. Uno de humano es el que pone horario. Atiendo de tales horas a tales horas. Pero Dios no. El reloj celestial actúa 48 horas sin parar. Dios siempre está presto, diga presto a atendernos. A la madrugada usted se despierta, llámelo. Y él por allá hay una campanita que suena y dice, Dios está dormido. ¿Qué cree usted? No, si usted está con un corazón contrito y humillado, Él te escucha a la hora que sea. Pero no, oiga mi amada iglesia, no, y las personas que me oyen, no, Dios no está a la par con el pecador. Por más que ore, si usted viene a la iglesia,
Si usted hace 50,000 sacrificios, si da el diezmo, si da lo que dé, no importa. Pero si usted vuelve a la calle y peca, usted no está en nada, iglesia. Hay que ser claros en eso. ¿Qué dice el 7? Mira que no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Deje el impío. ¿Quién es el impío? El pecador. Su camino. ¿Qué camino quiere Dios que deje? El pecado. Y el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio, dice el Señor. Él no te da un perdón mediocre. Él no te da un perdón pasajero. Él no te da un perdón ahí como que bueno, yo le hago buen ambiente a pero por dentro se la guardo. Para cuando haya pan yo tengo leche. O sea, para cuando venga a mí yo me desquito. No. Hermanos, esto que nos toque hoy el corazón. Él es amplio en perdonar. Y tan lindo, venga el impío a mí y yo abro mis brazos y le amo, y le perdono, y le bendigo de todo corazón. ¿Dónde están los que le aplauden al Rey hoy? Aquí hay un pueblo dormido hoy. Hay un pueblo dormido hoy. Y eso no es de Dios. Hermanos, uno tiene que entender que el pecado ya no puede ser. Y muchas veces dicen, pero yo no robo. Pastora, pero yo a quién le robo, yo no mato, yo no adultero, yo no nada. Pero hermano, hay muchas maneras de pecar. Malos pensamientos, malas obras, malos deseos, mala comunicación. Hay muchas maneras. Oh Dios, pero Dios es amplio en perdonar. Dios dice en su palabra, deje el impío su camino. Hoy olvídese del camino de atrás. Hoy olvídese de lo que fue hace 50 años o 2 años o 20 años, el tiempo del arrepentimiento que tuvo, y sigue el camino que lo trajo a la vida eterna. Un camino de bendición, un camino de paz, un camino en medio de las dificultades, pero somos más que bendecidos. Jesús le dijo a los escribas y fariseos en Lucas 5, 31 al 32. Dice el 31, respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? ¿A qué vino Jesús? Al arrepentimiento. ¿Y él vino a los santos? No, él vino a usted y a mí y al mundo entero. Pero muchas veces nos creemos más santos que todos los demás. Y yo camino finito y hablo pasito y soy santo. Mi hermano, eso no le vale para nada. Eso en el cielo no se lo van a contar. Allá le van a contar lo que usted hizo desde el corazón, lo que usted hizo al Señor, lo que usted hizo como hijo amado del Señor. Él vino a rescatarnos. O aquí hay alguien que antes de conocer al Señor no tenía pecado. Yo tenía, y la cartera mía era bien grande. Y no todo el mundo tiene el coraje de decirlo. Siempre, se nos olvida el pasado. Yo siempre he dicho que cuando se juzga a esa persona le está olvidando su pasado, que fue bien negro. No, tuvimos errores y la gloria para Dios, que nos lavó, nos compró y nos dio la salvación para vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué precioso es el Señor! ¡Qué precioso es el Señor! Hermanos, pero es que los malos son los demás. Que eso se vaya de la iglesia y todas las personas que me están escuchando. Nadie tiene derecho a llamarle malo ni bueno a nadie. El único que juzga, dígale al de al lado, el único que juzga es Dios. Nadie, hermano, no le permita a nadie que te diga: pero tú no eres un cristiano y pecando, mire. Porque eso, si usted encuentra en su misma casa quien le diga: usted luego no es cristiano, y mírelo.
No le permita a nadie, porque el único que tiene derecho a juzgarle es Dios, porque Él es fiel y verdadero para perdonar tus pecados. Qué precioso es el Señor. Primero de Juan 1:10. Qué precioso es el Señor. Dice la palabra del Señor: si confesamos, ¿a quién? Yo quiero que esto nos quede claro. ¿A quién debemos confesar los pecados? Al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él, diga Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay alguien aquí limpio y bendecido? Claro que sí, hermano, claro que sí. Cristo te redimió y esa remisión es tuya y nada ni nadie te la va a quitar, porque usted fue escogido, lo digo por mí, del pecado a la salvación. Amén. Y de la muerte, ¿a dónde? A la vida, en Cristo Jesús, por supuesto. Dice primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesús, es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Ahora sí el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿en quién? En nosotros. Hermano, no hay cosa más linda que una persona que diga: yo era, sin temor a avergonzarse, sino con gracia, con orgullo, con gozo de saber de que ese hombre viejo murió y pasó a ser un hombre o una mujer en Cristo, bendecida y llena de la gloria del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo, pueblo? ¿Estamos bendecidos? ¿Estamos gozosos? Amén. Dice, el orgulloso lo primero que dice es: yo no tengo pecado. Y esta persona se hace sabia a sus propios ojos en vez de reconocer su pecado. Aló. Proverbios 3:7 nos dice hoy el Señor. Mira, qué lindo, mi Dios, hacerle caer en cuenta eso a nosotros los pecadores, porque Él no vino a rescatar a los santos, Él vino a rescatarnos a nosotros los pecadores. Pero hay gente que se le borra la película de qué fue su vida anterior y empieza a juzgar a los demás. Proverbios 3:7 dice el Señor: no seas sabio, ¿a qué? En tu propia opinión. Teme a Jehová y sigue el mal. Oiga, ahí sí corrieron. Me gusta que estén despiertos. Gloria a Dios. No seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. No saque conclusión usted solo. Teme a Jehová. El temor, hay amor a Dios, temor y temblor. Porque el que dice yo amo a Dios y no le teme, tenga la plena seguridad que para esa persona el pecado es un dulce, porque no hay temor y sí que menos temblor. Pero quien teme al Señor no cae en el dulcecito de Satanás, porque sabe que ama a Dios y no puede caer en el pecado. Aló. Hermano, teme a Jehová. Es un mandato, temerle a Dios. Y el temor es el que en mi espíritu hace que yo me guarde. Mis hermanos, eso no quiere decir que en el camino no te van a salir tentaciones, pecados unos tras otros. Te van a salir. Pero tú como hijo de Dios o como hija del Señor, hijito amado del Rey, ¿sabe qué pasa? Usted dice: eso no es conmigo. Apártate de mí, Satanás, y ve a 3 cuadras de aquí donde yo no lo vea. Ahí está el pueblo de Dios. No va a creer que las tentaciones no te van a venir, y muchas, pero Dios es bueno y fiel para no dejarte caer. Es que el diablo me hizo caer. No, el que se cayó fue usted y se peló la rodilla,
Porque el diablo le pone la tentación, pero usted tiene libre albedrío para amar a Dios o para dejarse convencer del demonio. ¿Estoy siendo clara? Gracias, Señor. Yo sé que el pueblo que está oyendo está aquí, es fiel a Dios. Porque no cualquiera se aguanta una prédica de estas, porque el que no está en Cristo está con Satanás y de una vez sale corriendo. Hermano de Dios, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. El mundo anda comprometiéndose, esclavizándose al pecado cada día. Mire la cantidad de asesinatos. Perdón, excúseme. La cantidad de cosas que han venido al mundo. ¿Pero por qué? Porque perdieron el amor a Dios. ¿Y perdieron el qué? El temor. No hay temor. Entonces hacen el pecado y creen que eso es normal, parte de la vida. Le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Eso es parte de vivir en el siglo XXI. Pastora, usted está aún. Estuve en una parte mandando a hacer una blusa y es una persona que dice ser de Dios, no sé, yo respeto. Y hay, yo, por Dios, hay cosas que están out. ¿Sabe qué es lo que tiene que estar out? Gracias. ¿Sabe qué es lo que tiene que estar out en nuestras vidas? ¿Quién me dice? El pecado. Ese tiene que estar muerto totalmente a nosotros. Amén. Tiene que estar muerto. Usted es un hombre, una mujer que fue escogida, que fue dedicada a la obra del Señor y que nada ni nadie le va a sacar de ahí, porque es el amado del Señor el que le tiene también temor. Amén. Segunda de Pedro 3:9. Hablando de que el Señor nos llama a apartarnos del pecado, dice la palabra: el Señor no tarda su promesa. Todo el pueblo la lee fuerte. Me colaboran con esto. Fuerte. Dice que el Señor no tarda su promesa, según la que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Sabe por qué no ha venido la gran destrucción a la tierra? ¿Sabe por qué no ha venido el Armagedón y todo lo que Dios tiene para el día del juicio? Por los justos, por los que clamamos, por los que le decimos: Señor, perdona al pueblo, perdona a la ciudad, perdona el mundo entero. Dios ha condolido y ha alargado, por decirlo así, el tiempo para que ¿qué? Para que los que no han obedecido, mis hermanos, tengan la oportunidad de llegar a Él arrepentidos. La ira de Dios viene. Pueblo, quienes escuchen esta prédica, el tiempo del Señor se ha acercado. Juan el Bautista dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora la pastora está diciendo, y todos los sacerdotes del mundo, pastores, estamos diciendo: naciones, pueblos, ciudades, arrepiéntanse, lleguen a los pies del Señor. El tiempo ya está, el reloj ya para la manilla. Estamos a escasos segundos. Viene el día de la ira de Dios. Arrepiéntanse, mundo entero, arrepiéntanse. Oh Dios, Señor, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, tus hijos. Ten misericordia, Dios, de las naciones del mundo. Porque no es fácil. Hay un mundo de pecado en donde nadie quiere buscar de Dios.
Dios ha pasado por alto la ignorancia del mundo. Dios ha pasado, iglesia, por alto tus pecados y los míos, los pecados del mundo. Pero iglesia, las personas que ven esta prédica, mundo entero, Dios ya viene por medio de su Hijo Jesús. Ya viene el Rey de Reyes. Hoy es el día de empezar a buscar. Jesucristo está a las puertas. Jesucristo ya no quiere más que improvisemos la vida. Jesucristo ya no quiere más irresponsabilidades nuestras. Jesucristo quiere, hermanos. Jesucristo desea. Jesucristo nos llama a que tenemos que arrepentirnos, a que este es el día, hoy. Iglesia, mañana será tarde. Naciones, mañana será tarde. Porque Él está, que ya abre la puerta para que usted llegue tomado de la mano de Él, para que se vaya a disfrutar a unas moradas celestiales por 1000 años, 1000 años de bendición, y luego la vida eterna por los siglos de los siglos. Pero iglesia, tenemos que arrepentirnos. Iglesia, hay dolor en nuestro corazón. ¿Qué será en el de Dios? ¿Qué será el de nuestro Padre? Dice Hechos 17:30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Y dice el 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de entre los muertos. Hermanos, mundo entero quien me escucha, no en vano dio Dios a su Hijo amado. No en vano Dios derramó la sangre. No en vano nos compró. Yo sé que Dios está hablando hoy a corazones. Hay varones que están viniendo a la iglesia y salen a pecar afuera. Esto viene del Espíritu y no los estoy juzgando. El Señor hoy hablando a tu corazón, varón, mujer. Oh, Rabá, que se ne mere becai. Hay poder de Espíritu Santo. Hay pecado en el pueblo de Dios. Hermanos, Dios quiere hombres y mujeres levantados ahí con Él para vivir una vida en Cristo, para vivir una vida con Él. Jesucristo es el mismo de ayer, del pasado, de ayer, de hoy y de siempre y de los siglos de los siglos. Él no miente. Hermano, ni una coma ni una tilde pasará. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras no pasarán. Jesucristo viene, así como Juan el Bautista lloraba y le hablaba duro, gritaba: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Hoy en el nombre de Jesús aquí parada, digo iglesia, digo personas que me ven, arrepiéntense en que el reino de Dios está a las puertas. Y yo no he pecado, hermano. ¿Qué más si está maltratando a tus hijos? ¿Qué más si está maltratando a tu pareja? ¿Qué más si no está oyendo la voz de Dios? ¿Qué más si no está obedeciendo lo que Dios quiere que haga? Eso es pecado, pueblo. Yo no estoy hablando yo, iglesia. Está hablando el poder de Dios por medio de esta sierva. Usted está pecando, quizás está defamando su misma familia, su misma gente. Quizás está engañando a su pareja, quizás está engañando a quien sea. Hay pecado. Ha venido el Señor quebrantando mi corazón. Ha venido el Señor llamándome y dice: ore por la iglesia y el mundo porque hay pecado oculto. Llámelos al arrepentimiento, me dice el Señor. Llevo 15 días llorándole a Dios
porque hay dolor en el corazón del Señor, iglesia. Hoy el Señor en Jeremías 23:13 nos dice, y terminamos: oh Señor, ¿qué dice el Señor? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Iglesia, iglesia, ¿cuántos dejarían de venir hoy por quedarse celebrando cumpleaños? ¿Cuántos dejarían hoy por quedarse celebrando? ¿Qué será? No sé. El día del Padre es apto. ¿Y sabe qué, iglesia? Iglesia amada, los días del Padre son todos los días. Los días de la Madre todos los días. ¿Sabe por qué? Porque usted es un pueblo escogido para Dios. Porque usted es un pueblo que respeta a sus padres. Porque usted es un pueblo que ama a tu papá y a tu mamá. Porque tú eres un pueblo que sabe cuáles son las prioridades de tu vida. Hoy el Señor te dice: búscame, ponte de pie.